Muy buenas tardes, bienvenidos, aquí estamos. Empezamos ayer una nueva serie y lo que va a ser la lectura completa de un libro que no, iba a decir hace mucho, no, hace muy poco leímos Los Jueces, pero ahora estamos en el Nuevo Testamento y estamos, como siempre, tratando de unir. Por eso ayer empezamos con el libro de Proverbios y toda esa enseñanza básica de la sabiduría la unimos con el énfasis que tiene sobre todo esta primera parte, este primer capítulo, no, este primer pedazo de capítulo realmente en la introducción de esta carta del apóstol Pablo a los colosenses, porque hace tanto énfasis en la comprensión y en la obra. Estoy mirando el texto de nuevo de lo que leímos, llegamos al capítulo 1, versículo 14, con este tema de la comprensión espiritual y lo que significa todo lo que el Señor hace en un hijo suyo que está buscando en la palabra de Dios y enseñanza y todo lo que hablamos. Y finalmente sabiduría, ¿sí? Ahora, hoy puse un título anticipando en realidad lo que vamos a ir viendo después, pero como el tema comienza ya, pusimos Colosas, una iglesia en dificultades, ¿sí? Y me gustaría que pudiéramos ver en un mapa dónde está Colosas, porque nos abre la cabeza todo lo que sea una indicación histórica. Acá está, maravilla. Bueno, acá tenemos, no sé si tenemos de nuevo el cursor para mostrar, a la derecha es lo que hoy es Turquía, ¿sí? Todo ese gran país que es Turquía. Y tenemos allí las ciudades que fueron el comienzo de la predicación del apóstol Pablo, subiendo, ¿no? Subiendo desde Antioquía, de donde salió, y entonces ahí tenemos un montón de ciudades que nosotros encontramos mencionadas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí el cursor nos está mostrando Colosas, ¿sí? Rodeada de un montón de otras ciudades que han sido, sí, mencionadas. Esa es la Antioquía de Pisidia, esa es la del norte, porque la Antioquía de la cual salió el apóstol Pablo no está acá en este mapa, es mucho más al sur, sobre el continente, bueno, también asiático, pero es Antioquía de Siria, ¿sí? Que es Siria en el día de hoy. Bien, una cosa interesante, este mapa creo que es mapa, no sé si es de todos los viajes del apóstol Pablo, pero haciendo rapidito, el apóstol Pablo cuando llegó a la provincia de Asia, recorrió, los que están más ahí a la derecha, hacia el este, Derbe, Listra, Iconio, que son las que leímos ayer donde él encontró a Timoteo. Y en el tercer viaje, eso fue en el primer viaje, que hizo todo ese recorrido por la provincia de Asia. Y en el tercer viaje, él volvió a recorrer, evidentemente, las iglesias de esa zona, de donde el que conocemos es a Timoteo, deben haber sido muy importantes o que requirieron la presencia de Pablo y la formación sobre todo de líderes. Pablo formaba gente y enseñaba y hacía toda esa tarea. De manera que 2 veces pasó por esas iglesias. Ahora, hoy pensaba, a ninguna de ellas les escribió una carta. En realidad, él escribió cartas quizás a donde veía que había una mayor necesidad de formación desde la distancia, ¿sí? Acá no tenemos todas, pero si vamos hacia mi derecha, o sea, sería hacia el occidente, en Europa, ya en Grecia le escribió a la iglesia de Filipos, a la iglesia de Tesalonicenses y a la iglesia de Corinto, a 3 iglesias de Europa, que visitó
entiendo que una sola vez en su segundo viaje. De manera que quizás ellas necesitaban que les dejara algo ahí firme, por escrito, que se pudiera pasar unos a otros, una iglesia a otra iglesia de la zona. Ahora, interesante, no nos vamos a parar porque es nuestro tema, pero acá en la provincia de Asia, toda esa serie de ciudades que menciona, empezando por Éfeso y después en la lista, Esmirna, Sardis, Filadelfia, la Odisea, son las iglesias a las cuales el Señor pidió que Juan les escriba en el Apocalipsis. ¿Eh? Las 7 iglesias del Apocalipsis. Ahora, en ninguna ni las iglesias, ni las del Apocalipsis, ni las que fueron tocadas por Pablo en sus viajes está Colosas. ¿Eh? Colosas es una iglesia que evidentemente estaba, quizás por la influencia, cercana a Éfeso. En algún momento vamos a ver cómo hay muchas ideas y enseñanzas cercanas, la carta a los Efesios con la carta de los Colosenses. Pero bueno, quería mostrar ese hecho de que no fue a la iglesia de Colosas. Conoció, sí, a quien le trajo noticias, que lo menciona, que la hemos leído acá, que es Epafras, y le dedicó toda una carta, aun cuando no le conocía la cara más que a Epafras. Eso es lo que entendemos por la lectura del libro de los Hechos y por la lectura de la carta. Pero ahora vamos a ver al contenido y a por qué pusimos una ciudad en dificultades. Vamos al texto. Leímos hasta el versículo 14, donde termina, ¿no? Yo volví a leerlo, donde él insiste en la comprensión espiritual y después avanza en todo lo que significa la obra de Dios en Jesús en los últimos 2 versículos o 3, donde habla del Padre y después dice, Él ha facultado para participar de la herencia, los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Y se acuerdan que hablamos que eso lo confronta cuando dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. O sea, pareciera que estamos en un primer capítulo, quiso dar acá el centro de la base cristiana, de aquello que el cristiano tiene que tener, claridad, el haber salido de lo que llama reino de la oscuridad, de las tinieblas, y haber llegado al reino de su amado Hijo. Y dijimos que la palabra reino tiene que ver con la organización de la vida, ¿no? Estaban en un imperio, los países tenían reyes o emperadores. Bueno, lo que viene ahora es importante saberlo, es algo que tiene que ver con el marco, con el contexto. En las Biblias más nuevas, creo que la mayoría de las Biblias, de las nuevas traducciones, tienen lo que viene entre el versículo 15 y el 20 en forma de poesía, ¿sí? Otras no, pero es muy importante porque esto nos va a dar la explicación de por qué. Y cómo es el cambio de estilo. Lo anterior, Pablo estaba hablando coloquialmente, conversando con esa iglesia por medio de una enseñanza. Pero de repente en el versículo 15 aparece lo que dicen los anotadores de las Biblias y los comentaristas, que esto debió haber sido un himno cristiano, un himno que cantaban, no sabemos más que eso, pero en las iglesias cristianas, ¿sí? Lo leí, si no perdí la Biblia, lo leí en una traducción que ha sido hecha en la Argentina. Y entonces
pensé, digo, bueno, lo voy a leer primero de corrido en esta traducción, que se parece mucho a la que yo uso, pero para ver qué impresión nos da y a ver si podemos llegar a entender por qué de repente aparece este texto. Lo leo todo de corrido y después lo vamos a desmenuzar. Él, viene hablando de Jesús, ¿no es cierto? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas y todo subsiste en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es el principio, el primero que resucitó de entre los muertos, a fin de que Él tuviera la primacía en todo. Porque Dios quiso que en Él residiera toda la plenitud. Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Es muy hermoso, ¿sí? Es muy potente, digamos, ¿no es cierto? Todo esto que dice acerca de Jesús. Pero es muy interesante que podamos ver un poco el trasfondo, ¿sí? Ahora lo vamos a analizar. Me gustó leerlo en esta traducción. Había en la zona de Colosas, pero específicamente en la iglesia, en la ciudad de Colosas, lo que se le llamaba, supongo que desde los padres de la iglesia, los estudiosos de la Biblia, siglo I, segundo, lo que se llamaba la herejía de Colosas, una ideología que había venido en forma muy fuerte, en forma de ideas nuevas que seguramente se infiltraban en la iglesia, en los cristianos, que estaban produciendo, a ver, por lo pronto en el apóstol Pablo, que era quien estaba, había expandido la evangelización y había abierto iglesias por todas partes, de manera que la preocupación de poder ayudar y enseñar. Vamos a encontrar características de esto, especialmente en el capítulo 2 de Colosenses, que lo vamos a leer despacito también. Pero entonces, este himno cristiano toca a una de las características de esta herejía de Colosas, que era, en realidad, es decir, este himno contraatacaba, ¿no? Contrarrestaba las falsas enseñanzas, porque una de las cosas que mostraba lo que esta gente, no me acuerdo con detalle si hablaba de cómo se habían infiltrado, pero vamos a ver porque hablan con detalle de las características en los capítulos siguientes. Una de las cosas que evidenciaba esta herejía era menosprecio de Cristo. Esa línea sola, ese dato nos hace decir, por eso poner acá en medio de una carta, ¿sí? Hay otras cartas donde hay por ahí alguna línea, 2 líneas como de algún himno cristiano, pero en este caso es un texto largo y muy importante en cuanto a las cosas que dice. Pero entonces partimos de la base de que está levantando, clarificando y poniendo, es decir, en realidad es una de las más importantes y claras demostraciones de quién era Jesús. Para la iglesia cristiana de comienzos, en su vida, en el siglo I, para la iglesia cristiana siempre. Las Biblias en general que tienen un subtítulo le ponen acá la supremacía de Cristo.
Así que vamos a leer con ese preámbulo, vamos a ver, bueno, ¿por qué está esto acá? Ya había dicho en el 14 que en Cristo tenemos la redención, el perdón de pecados, y para los cristianos eh, lo más importante es decir, la obra de Cristo en la cruz, el perdón, la redención de cristianos y el darnos la vida eterna. Pero acá no me parece bien decir que es una defensa de Cristo, pero en realidad es poner a Cristo en su lugar para que los hermanos de Colosas no se dejen llevar por falsas ideologías. Por eso dice, Él es la imagen del Dios invisible, la imagen del Dios invisible. Tenemos en el Antiguo Testamento tan claramente que a Dios nadie lo vio, en el Nuevo también lo dice Juan, pero Jesús fue entonces la imagen, ver al Dios invisible, el primogénito de toda creación, el primero de toda creación, dice, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas. De manera que acá estamos entendiendo que su divinidad viene desde el principio, desde la creación. Ahora, eso nos hace recordar Juan 1. ¿Cómo empieza el Evangelio de Juan? En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. A mí me parece que el himno este cristiano estaba basado básicamente en el Evangelio de Juan. Pero ahora me viene la fecha. El Evangelio de Juan fue escrito después. Así que a lo mejor Juan tomó estas ideas de la instrucción de Pablo para entender que Jesús no era un hombre que surgió, profeta, predicador, todo eso, sino que él estaba desde el principio. A ver, leo de nuevo el 15, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Entonces ahí está dando una claridad. En realidad hay un montón de palabras que en este himno están repetidas, como para recalcar. Ahora dice que ahí me dejó todas las cosas visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados y autoridades. Yo digo, esto sí, ¿qué tendrá que ver con el Imperio Romano? Aparentemente, y en el marco de lo que provocó poner este himno para el apóstol Pablo a los colosenses, es que estos herejes tenían unas jerarquías de los ángeles, había un montón de... después vamos a ver prácticas que ellos enseñaban, pero también en cuanto a la doctrina, a la creencia básica, ¿sí? Todo ese tipo de jerarquía, potestad, el principado. Nosotros tenemos estas palabras usadas para los demonios comandados por Satanás en el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, cuando él lo enseña. Pero acá parece ser dirigida a poner firme en alto la supremacía de Jesús, desde su divinidad, desde el principio a todo lo que él hizo. Vuelve en el 17, él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. Acá me quedé, digo, esta palabra un todo coherente es una palabra muy usada en este momento. No sé si está bien decir muy moderna, pero es una palabra que conocemos actualmente. Y me fui a buscar a varias traducciones, a ver cómo decían esto, que acá dice que por medio de él forman un todo coherente. La traducción que leí recién es igual a lo que dice Reina Valera. En Reina Valera,
1960, dice, todas las cosas en él subsisten. Ahora, bueno, la NBI dice, forman un todo coherente. Subsisten, coherente. La nueva traducción viviente dice, mantiene unida toda la creación. Es decir, va como formando una idea con cada una de estas. Los traductores siempre tratan de que sea lo más fiel posible, ¿cierto? En este caso, lo que estaba escrito en griego, pero a la vez que transmita claridad, ¿cierto? ¿Me falta otra? La Reina Valera contemporánea, que es la Reina Valera que casi muchísima gente tiene, pero que han salido otras ediciones, la de 2015, la contemporánea, o sea, mejorando las traducciones. La Reina Valera contemporánea dice, por él se mantiene todo en orden. Así que ahí la Reina Valera contemporánea se acerca bastante a esto que dice, forman un todo coherente. ¿Sí? Espero que esto no haya traído confusión, pero observo que mucha gente en este momento le gusta buscar distintas traducciones para poder comprender más los significados, ¿no? Él es anterior a todas las cosas que, por medio de él, forman un todo coherente. Subsisten, dice, mantiene unida a toda la creación. Es decir, todo lo de Dios tiene sentido, ¿no? Todo tiene sentido y forman todo coherente. Punto. Acá quiero decir algo de las traducciones antiguas, entre otras la Reina Valera. Este himno, por ejemplo, que es muy largo, que tiene muchas ideas, veía que en estos versículos había mucho punto y coma. Punto y coma, y seguía él, punto y coma, pero eso hace dificultoso. Las traducciones más modernas ponen punto aparte, porque después de decir, él es anterior a todas las cosas que por medio de él forman un todo coherente, punto. Y ahí comienza, como si fuera otra estrofa, acá empieza otro tema. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Eso está muy claro, muy definido. Y me quedé pensando en la palabra cuerpo, porque otras de las cartas de Pablo, como por ejemplo la de los Efesios o Primera de Corintios, habla mucho del cuerpo y la relación de los que forman la iglesia en sus relaciones, en su distinto funcionamiento. En esta carta no, pero acá digo, la palabra cuerpo es la palabra para hablar de la iglesia en el Nuevo Testamento, ¿sí? En algunos lados habla de pueblo, porque pueblo era la palabra del Antiguo Testamento. Dios formó un pueblo, ¿no? Ahora la palabra para llamar a la iglesia es cuerpo, y ya la teníamos en este himno. Entonces, desde la eternidad de Jesús, ahora dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio. Yo digo, ya lo había dicho nuevamente, está diciendo, no. Es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. O sea, evidentemente este es un himno para hablar de la superioridad de Cristo, para contrarrestar cualquier otro tipo de ideas. En algún momento nos ha aparecido y nos va a aparecer el tema del gnosticismo, ¿no? Con todo ese tema de si Jesús fue un espíritu o tuvo un cuerpo humano y todo ese tipo de cosas que corrían como en todos lados, ¿sí? Como en todos los tiempos, el hecho de ideologías, enseñanzas que entraban en la iglesia. Entonces, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. No nos olvidemos que
Jesús resucitó primero a varias personas, pero ellas volvieron a morir después. O sea, él fue el primero y él resucitó para no volver a morir. Punto. Acá hay otro punto, porque en cada uno de estas separaciones que estamos haciendo, no cambia de tema, agrega algo más acerca de Jesús. No nos olvidemos que este himno es el himno de la supremacía de Jesús, desde el comienzo divino. Yo tenía un versículo que no sé dónde es para el versículo 17, sí, ahora lo leo. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. A ver si tengo algo más acá. ¿Dónde estaba el versículo? A ver, Juan capítulo 8 creo que tenía marcado. Con respecto a Jesús desde el comienzo de la creación. Hubo un momento en que él le dijo, estaba peleando ahí con los judíos, que alguien le dice, ni a los 50 años llegas y has visto a Abraham. Jesús le dijo que debe haber resultado algo incomprensible para ellos. Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Juan 8:58. Una de esas palabritas que por ahí pasan desapercibidas. Jesús les dijo, no solo que yo y el Padre uno somos y tanta enseñanza clara, pero me parece que más claro era decir eso, yo soy anterior a Abraham. Creyeran o no creyeran, pero esa era realmente la verdad. Bueno, 17, esta palabra plenitud. Esta palabra plenitud era una palabra, es decir, es muy, muy importante, ¿no? Porque era como decirles a esta gente que no reconocían en Jesús que Él tenía la totalidad de la deidad, de la divinidad, es mejor que deidad, ¿no? Eso nos hace pensar en los dioses paganos. Él tenía la totalidad de la divinidad con todos sus poderes, con todo lo que dio. Porque acá dice, a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. Con todo esto, ¿cómo puede ser, no? Que hubiera avanzado creencia de que Jesús no era Dios. Si nosotros pensamos en su enseñanza, en lo que él fue hablando, explicando, en todo lo que podemos leer en los evangelios, siempre recalcaba, si conocieran a mi Padre, a mí me conocerían. Yo hago las cosas que mi Padre quiera. Yo y el Padre uno somos. Esta verdad pareciera que después de los evangelios ya estaba clara. Sin embargo, avanzando la iglesia, dijimos más o menos en el año 60 puede haber sido escrita por el apóstol Pablo desde la prisión. Bien, entonces nos falta el último punto. Después de, porque me gusta mucho esta expresión, ¿no? A Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. No es una frase, estamos lo que estamos haciendo es buscar, pensar juntos, ¿sí? Para entenderla. Esto es para comprensión espiritual. Dios quiso habitar en él, porque Jesús era Dios, en toda su plenitud. Y entonces tuvo todos los atributos, ¿no? Todos los poderes, todos los atributos de Dios estaban en Jesús. Falta el último. Y por medio de él, reconciliar consigo, no dice a todos los hombres, dice todas las cosas. Reconciliar consigo, reconciliar con Dios, todas las cosas. En las cartas hay mucho de la reconciliación, ¿no? En otras cartas, en Romanos, a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud por medio de,
por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo. ¿Cuántas veces ya dijo, no? En la tierra, en el cielo, todo. La palabra todo está, creo que 7 veces. Es una cosa completa. Por eso esa palabra coherente que dice esta traducción está interesante, ¿no? Es decir, la obra de Jesús fue completa. Y dice entonces, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo. Ahora, que si hubiera terminado ahí, faltan 2 líneas para terminar este himno, hubiera quedado como una clara expresión doctrinal, porque la tarea de Jesús fue la de reconciliar. En 2 de Corintios hay hermoso pasaje sobre la reconciliación, porque lo que falta es lo que completa, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. La reconciliación de la que le habla, de reconciliar todas las cosas, es como que empieza por la reconciliación, por la paz. ¿Qué paz? ¿Qué reconciliación? Entre Dios y el hombre. El hombre apartado de Dios, el hombre haciendo lo suyo, dejando de lado el ideal de Dios, que era que el hombre fuera su imagen y semejanza. El hombre estaba enemistado con Dios. Eso nos muestran los profetas, ¿no? El tema de la enemistad con Dios. Jesús vino a reconciliar todas las cosas. Y todo esto en la tierra como en el cielo, todo esto tiene que ver un poco como una respuesta a esa herejía, que estaba ahí fomentando un montón de cosas, un montón de enseñanzas que no tenían asidero en relación con la claridad del mensaje de Cristo. Y que acá, así como terminó en el 14, ¿no? Quien tenemos redención en él y el perdón de pecados. Y acá vuelve, al tomar este himno, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Eso de reconciliar todas las cosas en la cielo y en la tierra da mucho la sensación que tenían que ver con estas herejías de cosas así retorcidas, porque la reconciliación la logró Cristo mediante la sangre que derramó en la cruz. Los evangelios nos mostraron eso, la vida de Cristo y la concreción de esa reconciliación por medio de la sangre derramada en la cruz. Y creo que alcanzamos nomás a leer un poquito de lo que sigue, porque ahora vuelve a tomar, por eso con este planteo así de que esto podría haber sido un himno, porque ahora cambia el tono. Yo había mirado, por ejemplo, en el versículo 9, después de la introducción, dice, por eso desde el día en que lo seguimos no hemos dejado de orar por ustedes, ¿no? Y ahora vuelve en el 21, en otro tiempo ustedes, ¿sí? Acá vuelve el tono coloquial. La lectura esta inquisidora, buscando, nos hace darnos cuenta, claro. Lo otro era una exposición así como para que viéramos. Por ahí yo tenía un título sugerido, en realidad sería un resumen, pero un título para este himno sería Cristo, imagen de Dios y cabeza de la iglesia. Aquí está la base de lo que creemos, pero puesta de esta manera, así, con mucha fuerza, con mucha repetición de todo, todas, en el cielo, en la tierra, la plenitud. Y ahora vuelve a hablarle a los hermanos de Colosas y dice, en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Ven, acá es como que sigue la línea de lo último del himno, donde hablaba de reconciliar con Dios. Y les recuerda, antes de ser cristianos, ustedes
por sus malas acciones. Eh, Acabamos de leer que la reconciliación venía por la muerte de Cristo a favor de los pecadores, ¿no? Por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Pablo escribía con palabras fuertes, ¿eh? Muy bien. Bueno, paramos acá porque cada vez viene más interesante, hay que leerlo cuidadosamente y vamos a volver a seguir. Muy bien, que Dios los bendiga, continuamos leyendo la Biblia y extrayendo lo más que podamos de lo que Dios quiere decirnos. Hasta mañana.